¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. De esta manera estamos dando inicio a una nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Durante los próximos 60 minutos los vamos a mantener informados con todo lo que está ocurriendo en el sector agropecuario. Pero ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. La cosecha de soja sigue demorada y la de maíz avanza con buenos rindes en la zona núcleo. La cosecha de soja a nivel nacional cubre el 4,9% de la superficie apta, registrando una demora interanual en las labores de 9 puntos porcentuales. Desde FIFRA aseguran que la hacienda cotiza en línea con sus máximos históricos, por lo que el precio de la carne al consumidor debiera mantenerse en los valores actuales. En su editorial mensual, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, Daniel Urcía, sostiene que la puesta en vigencia de las nuevas medidas económicas en lo inmediato significa un recupero de competitividad para el tipo de cambio exportador, ya que el valor del dólar en los primeros días de su vigencia supera al dólar blend anterior. Mendoza destinó 1.134 millones de pesos en anticipos para productores afectados por heladas y granizo. El gobierno de Mendoza transfirió fondos en concepto de adelantos por 1.134 millones de pesos más a productores de los 5 departamentos del este provincial que vieron afectados sus cultivos a raíz de las últimas contingencias climáticas registradas. Muy bien, es el momento ahora de hablar del tiempo que nos depara para las próximas horas con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos está anticipando que el día miércoles tendremos el cielo mayormente nublado, con una mínima de 15 grados, una máxima de 24. El jueves con cielo mayormente nublado, leve descenso de la temperatura, una mañanita que va a comenzar fresca con 13 grados de temperatura, 21 será la máxima. El día viernes con cielo algo nublado, con 13 de mínima, 23 la marca térmica máxima. Así por lo menos el tiempo en la ciudad de Buenos Aires que nos está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, y vamos a comenzar a desarrollar la información, en este caso contándote que la cosecha de soja sigue demorada y la del maíz está avanzando con buenos rindes en la zona núcleo. Ya la cosecha de soja a nivel nacional está cubriendo el 4,9% de la superficie apta, registrando una demora interanual en las labores de 9 puntos porcentuales. En tanto, el rinde medio semanal se ubica en 34,2 quintales por hectárea. En ese contexto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene su proyección de producción en los 48,6 millones de toneladas. En tanto, la cosecha de maíz con destino grano avanzó 4,9% durante la última semana, reportando rindes en torno a los 82,6 quintales por hectárea, mientras que en la zona núcleo norte continúa con buenos rindes y estables, mientras que la zona núcleo sur reporta rendimientos con alta variabilidad. Y en cuanto al girasol, el reporte de la Bolsa de Cereales porteña informó un progreso intersemanal de cosecha del 6,9%, cubriendo ya el 94,9% del área apta, y el rinde promedio nacional del girasol se ubica en 23,4 quintales por hectárea, por lo que la Bolsa de Cereales mantiene su estimación de producción en los 4,5 millones de toneladas. Ya la cosecha de soja, entonces podemos decir que sigue demorada, mientras que la del maíz avanza con buenos rindes en la zona núcleo. Muy bien, y nos vamos a ir en vivo a ver lo que está sucediendo en estos momentos allí en el Vaticano, que ha comenzado ya con la despedida al Papa Francisco.
Había pronóstico de lluvia para el día de hoy, 24 grados es la temperatura en estos momentos allí en la ciudad de Roma. Bueno, vemos que hay todavía sol presente. Mientras tanto, ya en la República Argentina comenzaron los preparativos para el funeral del Papa y el anuncio del viaje del presidente Javier Milei, que partirá rumbo a Roma el próximo jueves a las 22 para participar del funeral del Papa, quien falleció, te decía, a los 88 años. Allí ya ha comenzado en las primeras horas de la mañana, veíamos ya el féretro del Papa Francisco con las primeras bendiciones que se le estaban dando. El primer mandatario argentino viajará con una reducida comitiva compuesta por la secretaria de la presidencia, su hermana Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, la titular de Capital Humano Sandra Petrovelo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el canciller Gerardo Wertheim y el jefe de ministros Guillermo Francos. En tanto, se supo que el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, está partiendo en el día de hoy rumbo al Vaticano y allí estará esperando la llegada de la delegación oficial. En Balcarce 50, recordemos, se suspendieron por esta semana la agenda presidencial en pos de organizar el viaje. En este marco se cancelaron tanto la realización del Congreso de la Libertad Avanza en La Plata como la recorrida prevista para los próximos días junto a Manuel Adorni en territorio porteño. El presidente también suspendió la entrevista que tenía pautada con la streaming libertario La Misa. El gobierno, por otro lado, decretó 7 días de duelo por el fallecimiento del sumo pontífice y por este motivo las banderas de todos los organismos públicos están izadas a media asta. Si bien la cuenta oficial de Presidencia publicó un comunicado tras conocerse la noticia del fallecimiento, el presidente Milei utilizó su cuenta personal para expresarse y allí señaló que con profundo dolor me entero esta mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció y ya se encuentra descansando en paz. Otro de los políticos también que estará asistiendo a las exequias será el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que estará acompañado por el secretario general y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, quien partirá rumbo al Vaticano el próximo día viernes. También se sumará a la reducida comitiva la presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Victoria Morales Gorleri, quien trabajó justamente con el Papa Francisco. Los cardenales ya se encuentran reunidos en Roma y dieron inicio a la primera congregación luego de la muerte del Papa Francisco. En el encuentro de esta mañana en el Vaticano ya se definió la fecha y el lugar para el funeral del pontífice como consecuencia de este fallecimiento a los 88 años producto de un derrame cerebral. En tanto se difundieron las primeras imágenes, como te decía, de Jorge Bergoglio en su féretro en la capilla de Santa Marta. Luego del funeral, obviamente allí va a comenzar el cónclave, donde participarán 4 argentinos para elegir al nuevo Papa que va a estar reemplazando a Francisco. Muy bien, vamos a cambiar de temas, dejamos por un momento lo que está aconteciendo allí en el Vaticano, volvemos a la República Argentina y hablamos en este caso con el titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que se refirió a cómo viene la campaña de granos finos. Bueno, el análisis nos indica que estamos ante una campaña con muy buena humedad en todo el territorio, digamos, aún en las zonas marginales tenemos muy buena humedad para sembrar,
una buena, digamos así, buenos precios de insumos, no tan buenos precios de los granos, pero no son tan malos. Todo indica que vamos a estar en niveles de producción, digamos, puesto a hoy, en un 5%, si mal no recuerdo, de crecimiento diario. Por supuesto que estas son cosas dinámicas y tienen que ver estos números hechos en base a la actual estructura impositiva, es decir, sin la rebaja de los derechos de exportación. Si lográsemos que el gobierno atendiese nuestros reclamos y esta rebaja sea sostenible en el tiempo, podemos aspirar a un poco más de área y consecuentemente mejor producción, porque cuando los números son rentables, el productor le pone carga tecnológica al cultivo, ¿no? Y en definitiva, una mejor carga tecnológica implica en mejor producción. Con lo cual, dentro del pequeño optimismo, porque la cosecha va a estar en buenos niveles, no tenemos que dejar de prestar atención, que son muchos años, que estamos en una meseta, que estamos perdiendo oportunidades, que el comercio internacional de trigo ha crecido muchísimo y Argentina está estancada. Con lo cual, el mensaje es, esto es un vaso que está por la mitad. La parte positiva es, bueno, vamos a tener producción, y la parte negativa es, cuidado, que estamos fuera del mundo en cuanto a acompañar la evolución del comercio. ¿Cómo viste los dichos del presidente ayer de liquiden porque se terminan las retenciones, le suben de nuevo los impuestos el 30 de junio? Yo creo que esto es consecuencia de, vamos a ser buenos, de una mala interpretación que tienen vastos sectores de la economía y de la política, en términos que el productor tiene que vender la cosecha en determinado momento. Entonces, todos hacen los números pensando que el productor va a vender en determinado momento. Y el productor, como dueño que es de su cosecha, tiene la libertad de venderlo cuando lo necesite, cuando lo crea conveniente. Este año se da una particularidad. Hay un cierto atraso en el patrón de comercialización, especialmente en maíz y en soja, no trigo y girasol, que está un poquito adelantado, pero responde a múltiples factores. Por ejemplo, el productor por lo general solía prevender para asegurarse logística. Bueno, eso no lo está haciendo porque venimos de 3 años de accidentes climatológicos que hicieron que la cosecha no fuera la que se había predecido, con lo cual, hasta que no cosecha, no vende. Hace 30 días que no para de llover, con lo cual tenemos atraso en cosecha. Y también tiene cierta influencia todo esto que no se sabe finalmente cuál es la carga impositiva y demás. Dicho esto, creo que antes esa asunción que el productor tiene que hacer determinada cosa, el gobierno reacciona mal. Yo creo que Milei dijo algo que todos sabemos, que sí, que esto se termina el 30 de junio, por así lo expresó en un tono como que podía ser apúrense o se quedan sin nada. Bueno, son cosas que tenemos que saber perdonar, mirar hacia adelante, pero en definitiva explicar que el productor vende cuando lo necesita y el exportador cuando compra la mercadería recién trae divisas y liquida. Si no pasa todo ese circuito, no va a haber liquidación de divisas. Hace unos días, un par de semanas, había habido un rumor de que las retenciones, los derechos de exportación al trigo las podrían bajar. ¿Eso es cierto? Bueno, ojalá así sea. Lo hemos visto hoy, lo venimos demostrando hace tiempo, que el impacto de las retenciones en la cosecha fina es insignificante. No le mueve la aguja a la tesorería, no le mueve la aguja a nadie, con lo cual es más una voluntad política. Yo lo graficaba que esto es muchísimo menos que lo que gastamos en subsidio para sostener algunas otras industrias, con lo cual creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos en convencer de que es un ganar-ganar si bajan las retenciones al trigo, y no estamos hablando que bajen a cero, porque siempre fuimos responsables en decir que tiene que haber una baja gradual, pero esas serían señales positivas que consolidarían este camino hacia un país normal.
Por último, las medidas del viernes anunciadas por Caputo y por el presidente Milei, ¿cómo las ves y cómo las vio el productor? Nos pronunciamos inmediatamente, gratamente sorprendidos, son altamente positivas. Tener un solo tipo de cambio, eliminar todos esos múltiples tipos de cambio que había según el producto y demás, hace a un comercio más transparente, más cristalino, más predecible. Eliminar la brecha, eso implica eliminar algún castigo que tenía algún sector también. Y por supuesto ahora quedará que el mercado fije cuál es el tipo de cambio para ver si esto impacta positivamente. No, yo creo que sí, en el precio de los commodities. Esto va a traer de la mano también que va a haber que tener una responsabilidad por parte del empresario muy importante de no trasladar inmediatamente a precios como cobertura. Pero en fin, yo creo que esto fue muy positivo y como lo comenté, esto sumado a todos los pasos que viene dando el gobierno, desburocratizar, eliminar barreras, levantar el cepo, nos están llevando a un país normal, que es lo que merecemos y deberíamos tener. Muy bien, seguimos avanzando con más información. En este caso vamos a compartir con ustedes una charla que mantuvo nuestra compañera Karina Rodríguez en Agrocontinental, programa que se emite justamente en Radio Continental de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Estuvo conversando con Ignacio Kowarski, él es titular de Carvap, y en este caso se refirió a lo que está ocurriendo con los caminos rurales en el distrito bonaerense, donde muchas de las veces la responsabilidad es de los intendentes. La verdad que las perspectivas de humedad en el suelo son buenísimas. Uno cuando tiene que prever la siembra de la fina, lo primero que tiene que ver es si está el suelo con humedad, y justamente es una de las mejores condiciones que hemos tenido. Lo que pasa es que los números son muy finos, y ahí es cuando, esta idea o este concepto que tiró el presidente, que va a cumplir con lo que dijo, que van a volver las retenciones el 30 de junio, cae justo en medio de la siembra, cuando se esté sembrando, depende del lugar, o fertilizando, la fina, el trigo, la cebada, el centeno, la avena. Es un momento no clave es una buena para señal eso. política, ¿no? Es un momento clave, Ignacio. Ignacio Canepa, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muchas gracias. Es un momento clave y bueno, además, Buenos Aires y La Pampa son zonas, como decía la señora Karina Rodríguez, netamente productivas. Pero si me permitís, compartimos el audio del presidente en relación a lo que hablaba el otro día con un colega en relación a la finalización. Tenía fecha de vencimiento, lo había dicho, que es el 30 de junio, pero claro, hay un porqué, no hay duda que, y creo que vas a coincidir, que es recaudatorio esto, seguramente, más allá de los reclamos de ustedes y todo lo que pasa con la falta de precios, con la dificultad de sembrar en su momento, es recaudatorio, pero vamos a compartir lo que decía el presidente, ¿te parece? Hay un conjunto de bienes no tradicionales, regionales, que se las eliminamos, permanente. Y a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Ignacio. Ignacio. ¿Estás en línea? ¿Se escucha mal? Sí, estoy. Ahí está, compartimos lo que decía el presidente, a ver qué punto de vista tenía. Sí. Bueno, a ver, en las palabras textuales del presidente lo que es le avisen al campo, si necesita liquidar, que aproveche. O sea, es como una invitación, no sé, es desafortunado porque suena mal, porque no es necesario, porque se supone que tan livianamente, con poca empatía del presidente, decir esto de que avísenle porque vuelven las retenciones, cuando él mismo dijo que las retenciones son un desastre, un fiasco, el peor robo de la historia, todo lo que él nos ha dicho, y la verdad que es desafortunada la manera, ¿no? Ahora, venimos trabajando, logramos tener reuniones periódicas con el ministro de Economía, ni hablar con el secretario respecto de los números de los productores, de las retenciones, de cómo volvería mucha más producción, y eso es mucho más movimiento al interior, camiones, ingenieros, semillas, fertilizantes, todos los mecánicos, todo lo que gira alrededor del agro,
sería muchísimo más empleo, sería mucho más impuestos que pagamos, porque pagás ganancias, pagás el resto, ingreso bruto, pagás todo, provincial y nacional, digo. Y no, la verdad que con todo ese trabajo que venimos haciendo esperábamos que esto siga en el tiempo, no solamente que el 30 de junio continúe la baja la que ahora es baja temporal, sino que podamos entrar en el trabajo de un cronograma de baja de retenciones permanente hasta la eliminación total. ¿Qué vínculo tiene como titular de Carvap con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Porque sabemos que hay algunas dificultades en torno a los caminos. Tenemos un vínculo de trabajo con los puntos en los que se puede coincidir, con los que no debatimos fuertemente. Respecto a los caminos, muchísima de la responsabilidad es de los intendentes, más que nada, pero sí tenemos muchas diferencias con el ministerio, con el manejo con los puertos, con algunas situaciones también de uso del suelo, con algunas cosas que hemos manifestado nosotros nuestras diferencias, pero es de trabajo, de reuniones donde se pueden establecer las pautas que necesita el productor. Nosotros tenemos que trabajar con todos los gobiernos, lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo, porque es la única manera de articular las necesidades del sector privado con quienes dirigen la política, con los que digitan, las decisiones en la política. Entonces, siempre lo tenemos que hacer, por más que tengamos diferencias de discusiones, por más que muchas veces estemos hasta ideológicamente en lugares distintos, porque no nos olvidemos que las personas que dirigen hoy la provincia de Buenos Aires fueron los mismos que cerraron las exportaciones, que pusieron protecovidos, que nos pusieron las retenciones, que nos trataron de manera muy, muy fea. Despectiva, diría yo. Despectiva en algunos casos, claro. Sí, muy despectiva, gracias Alejandro. Muy despectiva, entonces no nos olvidamos de eso, pero seguramente mientras el pueblo haya elegido a los representantes que tenemos que seguir trabajando y en ese sentido lo hacemos y la verdad que hay muy buena predisposición del ministro de Desarrollo Agrario, de todo su equipo, pero bueno. Sí, siempre está dispuesto. El ministro de Desarrollo Agrario siempre está dispuesto a conversar con los medios, inclusive es una persona muy amplia, abierta para conversar. Hablabas de los intendentes, 361% la tasa vial. Atención en general, Guido. Nosotros hicimos una nota el sábado fuerte con relación a este tema. Sí. Hay más de 40 productores que se han presentado con, autoconvocados, un recurso judicial para frenar este incremento que, surgió del municipio. Hablaba de los intendentes recién. Sí. Nosotros recuerden que esto viene muy empujado por Carvap por el informe que hicimos de tasas. Sí. Y pusimos a la vista un montón de situaciones y ahora, lo que siempre decimos, las particularidades de cada distrito ahora tienen que dar la pelea a los productores en el local, porque nosotros desde provincia, no nos podemos meter en los intendentes, pero sí la exposición estuvo y está espectacular que aprovechen el envión. Incluso esos productores, yo sé que la rural de General también está atrás, lo que pasa es que como entidad no puede, es como nos pasaba a nosotros en el inmobiliario, como entidad no puede presentar denuncias, sí puede acompañar, sí puede apoyar, pero es increíble la voracidad fiscal que tienen los intendentes, ¿no? No han entendido todavía la parte del equilibrio fiscal, la parte de achicar Estado, de ser eficientes, porque va por ahí. O sea, nosotros venimos sosteniendo que el Estado tiene que replantearse cuáles son sus funciones principales y por las cuales necesita recursos, y el resto se tienen que dar en una comunidad donde los privados sean el motor pujante. Ignacio Kowarski es el presidente de Carvap. Nosotros queremos agradecerle muchísimo que haya conversado con nosotros sobre todos estos temas que sabemos son importantes y que nos han hecho llegar la necesidad de que los conversemos al 1144 000 590. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Y un poco el concepto que me parece que tenemos que dejarle a la ciudadanía y a todos los políticos en general, que la producción del campo no es un bien público. No es opinable, no es robable, no es confiscable. Así como el ferretero tiene sus tornillos o el que vende alambre tiene sus alambres en stock, nosotros tenemos nuestra producción. No es, tan livianamente opinable qué hacemos nosotros con nuestra producción. Así que muchas gracias por el espacio. Yo creo que el día que la política entienda eso y que es lo mejor dejarle a los privados que se desarrollen y que inviertan, ahí es cuando la Argentina se va a hacer grande y libre. Así que
Muy bien, y desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, quien es el director ejecutivo, Ramiro Costa, en este caso analizando cómo viene la cosecha de granos finos y la proyección que hay para esta campaña. Bueno, estamos ante una campaña donde el agua en el perfil del suelo es muy buena para la perspectiva de la fina nueva de 25-26. En toda la región productiva, solamente quizás en el norte, en algunas regiones del norte, esté faltando un poco, pero todo el resto la verdad está muy bien, con lo cual es muy auspicioso de cara a las nuevas siembras. Contexto internacional de producción, vos hablabas aquí en detalle de lo que ocurre en Rusia, lo que está ocurriendo en Ucrania. Bueno, es un año en el cual los principales países exportadores van a tener años de leve caída respecto de su producción y eso va a estar asociado a menores exportaciones, con lo cual venimos con años muy buenos en general, pero la relación stock-consumo en trigo viene cayendo ya por 10 años consecutivos y la proyección en esta nueva campaña 25-26 es que esa tendencia continúe. Es decir, son buenos los niveles productivos, pero los niveles de consumo son más grandes y paralelamente los niveles de exportación de algunos países exportadores está cayendo. Perspectivas tanto de producción como de implicancia que tendrá en la economía argentina, de exportación de esta campaña fina. Bueno, es una campaña que comienza bien, auspiciosa, con buena intención de siembra. Eso permite proyectar incrementos productivos de un 10% en términos de trigo, por ejemplo, apuntando a 25,6 millones de toneladas si sumamos cebada. Y todo eso nos genera un mayor movimiento económico. Desde el punto de vista de la facturación de la cadena, del aporte al PBI, estamos hablando de crecimiento respecto del año anterior, por ejemplo, de 15% en términos de facturación y hasta del 30% en términos de aporte al PBI. Y eso es muy positivo para la economía argentina, fundamentalmente para la economía agropecuaria, particularmente la triguera y de cebada. En términos de exportaciones, la proyección, si se dan estos niveles productivos finalmente, es de alcanzar 4.200 millones de dólares. Es una suba de un 15% respecto del año anterior, en un periodo en el cual se generan esas exportaciones, en el cual en ese momento no hay tanta soja ni tanto maíz, con lo cual son realmente importantes para los recursos del Estado, ¿no? Para la salud de la macroeconomía. Y por lo último me preguntabas por los derechos de exportación, el pago de impuestos, la recaudación tributaria que va a ser la cadena este año, dado que va a haber más área, dado que va a haber más producción y dado la evolución que esperamos de la economía en términos de precios, estamos proyectando un incremento también de un 11, un 12% aproximadamente, alcanzando los 1.200 millones de dólares de pago de impuestos, que incluye derecho de exportación, pero también todos los otros impuestos de la economía argentina. Dabas cuenta de un dato súper interesante que tiene que ver también seguramente en la decisión de los productores de la relación que hoy hay insumo-producto y la proyección para eso. Contanos. Bueno, la relación insumo-producto mejora respecto del año anterior y eso se basa en que los precios están en niveles parecidos del año pasado en términos de trigo, pero los precios de los principales insumos han bajado. Cuando vemos los principales fertilizantes utilizados en el trigo, los principales herbicidas, agroquímicos en general, están en 20, 25, incluso 15% por debajo en dólares respecto del año pasado. Eso mejora la capacidad de pago de la tonelada de trigo, no solamente apoyándose en esa intención de siembra que tenemos, sino también permitiendo un uso de tecnología más grande. Nuestras encuestas a los colaboradores que tenemos en la bolsa de cereales nos reflejan que entre un 70 y un 80% de los productores tienen interés de al menos mantener la tecnología que han aplicado o incluso de incrementarla levemente. Y eso habla de esta mejora en la relación insumo-producto que esperamos se mantenga a lo largo del ciclo de siembra. Sobre el inicio de tu disertación, detallabas algo que nos pareció muy importante y que es, si bien es una campaña auspiciosa, en términos históricos estamos estancados. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos estancamos? ¿Cuándo crecimos y dónde podríamos estar? Y Argentina desde el año 2015, es decir, hace 10 años, está estancada. No crece en términos de producción agrícola. Entonces, naturalmente, tampoco crece en términos de exportaciones. Lamentablemente, una buena campaña, quizás son algunos millones más de toneladas, una mala campaña un poco menos, y siempre va a estar referenciada en clima mayormente. Eso implica que, como el resto del mundo sí está creciendo, los principales países productores, los principales países exportadores sí están creciendo, Argentina pierde relevancia mundial. Todos los años un poquitito. Y Argentina, de pasar de ser el 10, 11 hasta 12% del mercado mundial de trigo de exportaciones, hoy los años buenos alcanza el 6%. Es decir, estamos perdiendo terreno mundial, estamos en este momento poniéndolo contento quizás porque es una campaña razonablemente buena, pero para los registros de Argentina. Pero todo el resto del mundo creció, con lo cual seguimos atrasándonos. La última, estamos conversando con Ramiro Costa, director ejecutivo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Hubo un mapa interesantísimo que mostraba con colorimetría donde el productor siempre siembra
trigo o cebada y dónde es probable que sí y que no. ¿Podés contárselo a los productores? Sí, es un mapa que mide la variabilidad de la siembra en Argentina, donde vemos que el sur, tradicional zona triguera argentina, está muy consolidada en valores ya cercanos a los récords y se repite año a año, no tiene gran variabilidad. Los núcleos del norte de provincia de Buenos Aires, sur de provincia de Buenos Aires, centro núcleo, digamos, también está estabilizado. Entonces, año a año lo que vemos es cuando hay diferencias de área sembrada, se da en la zona oeste, en Córdoba o en las provincias del norte. Este año, porque tenemos buena cantidad de agua disponible en el perfil de los suelos, probablemente esas áreas se incrementen en el área sembrada total. Entonces son las áreas buffer, las áreas que pueden hacer incrementar la torta triguera argentina, y este año aparentemente estamos en una situación de esas características. Muy bien, seguimos avanzando con más información, en este caso contándote que desde FIFRA están asegurando que la hacienda está cotizando en línea con los máximos históricos, por lo que el precio de la carne al consumidor debiera mantenerse en los valores actuales. En su editorial mensual, el presidente de FIFRA, Daniel Urcía, sostuvo que la puesta en vigencia de las nuevas medidas económicas en lo inmediato significó un recupero de competitividad para el tipo de cambio exportador, ya que el valor del dólar en los primeros días de su vigencia supera al dólar blend anterior. De todos modos, enciende una primera señal de alerta y señala que habrá que estar atentos a su evaluación, porque sería contraproducente para el sector que la divisa se ubique en la banda inferior de flotación. Desde su punto de vista, este es el motivo por el cual los operadores son cautelosos al momento de confirmar compras de hacienda para la faena, y recuerda al respecto que en el sistema anterior y medida en dólares, el valor de la hacienda era el más caro de la región y muy superior al que tiene, por ejemplo, en Paraguay y Brasil. Además, había mucha incertidumbre sobre la evolución cambiaria. En este marco es que pone el foco en el valor de la carne, señalando que en el plano interno, luego de la recomposición de precios de hacienda del mes de febrero y marzo, y estando el valor de esta por encima de los promedios históricos, en algunas categorías, tocando techos, no hay que esperar nuevos aumentos y en consecuencia el precio de la carne al consumidor debiera mantenerse en los valores actuales. Así por lo menos lo está señalando Daniel Urcía, titular de FIFRA. Momento ahora de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros, enseguida regresamos con más información. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Sabemos que acompañarte durante el camino es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años, sembrando futuro. Traffer, Sociedad Anónima, nos especializamos en proyectos integrales de plantas de silos para granos, fertilizantes o semillas, ofreciendo lo mejor en mecanizaciones de plantas. Ubicados en el Parque Industrial de Tres Arroyos, contamos con más de 75 años de experiencia en el mercado. Traffer, Sociedad Anónima, donde la trayectoria y la calidad se potencian. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Con Maíz Quebrado, aumentás la conversión del grano en carne o leche por su mayor digestibilidad y eficiencia energética, optimizando la rentabilidad de tu empresa. Quebradoras embolsadoras de 6 y 9 pies Richiger, a la escala de tu planteo productivo. Richiger. Abelardo Cufia. Agricultura de precisión. Responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud.
Omar Martín presenta su nuevo accesorio 3 en 1 para simplificar y optimizar el tiempo de trabajo. Incluye cargador de pallets, cargador de rollos y guinche para bolsones. Todo en uno. Para más información, contáctenos. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conoce más en galicia.ar/empresa. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Pulverizador Uniport 4530. 42 metros de barras. Control de la pulverización boquilla a boquilla. Hasta un 35% de ahorro de combustible. Calidad y precisión. Con la mejor tecnología Yacto. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos. Y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy, el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. El automatismo llegó a tus rollos. Mainero presenta la nueva rotoenfardadora 5888 Auto, con un diseño único a nivel mundial. Hasta el 22 de abril podés pagar el inmobiliario rural. Hay 15% de descuento por pago anual. Descarga la boleta en nuestra web. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión y nosotros seguimos avanzando en este caso con más información, contándote que en la provincia de Mendoza destinó 1.134 millones de pesos en anticipos para productores afectados por heladas y por los granizos. El Fondo Compensador Agrícola ha hecho un recuento de todos los productores que han sufrido daños de consideración y ha puesto a disposición los fondos necesarios para contrarrestar el impacto económico generado por los últimos eventos climatológicos en las familias productoras de toda la provincia. Por otro lado, este fondo está compuesto 70% por erogaciones que hace la provincia, mientras que el 30% restante lo debe afrontar el productor. Un dato a tener en cuenta tiene que ver con que hacia fines del mes de abril se terminará de transferir todo el fondo destinado a contingencias climáticas. El Fondo Compensador Agrícola ofrece 3 tipos de cobertura: la específica, que es por granizo, que es de 1,5 millones de pesos por hectárea afectada con daño total; la inicial, que es granizo y heladas, que es de 600.000 pesos por hectárea con daño total; y la integral, que te decía
que es granizo y helada, que es de 1,5 millones por hectárea con daño total. Para los productores hortícolas, en tanto la compensación es de 120.000 pesos por hectárea en cualquiera de las coberturas. La provincia entonces de Mendoza ya destinó 1.134 millones de pesos en anticipos para productores afectados por heladas y granizo. Y hablando de heladas y granizos, vamos a hablarte del tiempo y cuál será la cantidad de lluvias que tendremos en los próximos días, la humedad que tendrán los suelos, todo eso en este reporte de Agroclima. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. En Argentina, la persistente entrada de vientos marinos frescos y húmedos hace que la mayor parte de todo el área agrícola observe un tiempo nublado con lluvias ligeras, temperaturas moderadas y solo el extremo norte de su extensión registre máximas elevadas en cuanto a la temperatura. Pero a pesar del contenido de humedad, el aire marino será estable, traerá lluvias persistentes ligeras, eso sí, de manera que solo la cordillera sur y el extremo norte del área agrícola recibirán aportes abundantes con posibles focos de tormentas. Hacia el fin del proceso habrá lugar para la entrada de vientos polares que causarán temperaturas mínimas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con focos de heladas localizadas y generales, sobre todo el oeste, pero sin llegar a la región pampeana. Te prometí que recorrimos otros territorios, nos vamos a Estados Unidos, al norte de nuestro continente, donde la perspectiva comienza con el avance en la masa de aire polar que hizo su entrada en los días previos, trajo temperaturas mínimas bajo lo normal en la mayor parte del área productiva de Norteamérica. También consigo instaló heladas tardías en gran parte del cinturón maicero y el norte y el centro del área triguera. Los vientos del trópico vuelven con fuerza sobre el sur, penetrando por el centro hasta el norte del área agrícola, donde producirán máximas superiores a la media estacional, pero sin llegar a los extremos del noroeste y el nordeste, que seguirán bajo el dominio de los vientos polares, y esto traerá registros por debajo de lo normal. Ahora, los vientos del trópico aportarán humedad atmosférica durante el lapso abarcado por la perspectiva, pero no habría tormentas. Las lluvias se van a mantener desde escasas hasta nulas en la mayor parte del área agrícola, salvo algunas franjas con registros moderados. Hay algunos riesgos como precipitaciones en algunas partes de Ohio, de Tennessee, de los valles inferior y medio del Mississippi. También riesgo por vientos fuertes para los Grandes Lagos, los Apalaches centrales y al noreste de Estados Unidos podría ocurrir lo mismo, y alerta por inundaciones en Tennessee, el valle medio y bajo del Mississippi y también en algunos puntos de los valles de Ohio. Hasta acá un nuevo agroclima. Emergencia arancelaria en México por la producción del tomate y los aranceles que ha impuesto Donald Trump recargados para este sector productivo. ¿Por qué y de qué manera lo enfrenta la presidencia mexicana de la mano de Claudia Sheinbaum? Bueno, en búsqueda del diálogo con sus conferencias habituales y abriendo el juego para que haya un entendimiento sobre este tema. El gobierno mexicano anunció el martes que busca dialogar con Estados Unidos sobre los aranceles de casi 21% que ese país anunció el lunes a las importaciones de tomate. El Departamento de Comercio estadounidense informó que en un plazo de 90 días se retirará de un acuerdo que suspendía una investigación antidumping de 2019 contra el tomate mexicano. Ese pacto permite a los productores de México exportar tomate, conocido en algunas regiones como jitomate, sin pagar aranceles antidumping.
Sin embargo, Washington alegó que el acuerdo no ha logrado proteger a los productores de tomate estadounidenses de las importaciones mexicanas a precios injustos. Ya lo hicieron en el 2019, igualito que ahorita, muy parecido. Y ahí se negoció, se platicó, se negoció, México se defendió, dio sus argumentos y se llegó al acuerdo que estaba vigente hasta ahorita. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reclamó que la decisión no se notificó al gobierno mexicano, sino que se avisó a abogados de los productores de tomate mexicano en Estados Unidos. Pero en el caso incluso de que llegara a aplicarse esta sanción, de todas maneras el jitomate mexicano seguiría exportándose a Estados Unidos porque no tiene sustituto. El principal problema que habría es que serían más caros los jitomates en Estados Unidos. El secretario de Agricultura, Julio Verdegué, añadió que 90% de los tomates que Estados Unidos importa son de México y que les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo. México ha sido uno de los principales objetivos de los aranceles del presidente Donald Trump desde que volvió a la Casa Blanca en enero pasado. Fue el primer país, junto con Canadá, en recibir aranceles del 25% a principios de marzo. Washington acusa a sus dos vecinos de no hacer lo suficiente para limitar la entrada de migrantes y fentanilo a Estados Unidos. Estos aranceles fueron posteriormente suspendidos en gran parte, pero México también se ve afectado por el 25% de aranceles al acero y al aluminio, y por los recargos a los automóviles. En Paraguay hay emergencia sanitaria por la presencia del pulgón amarillo en el cultivo del sorgo, y así nos cuenta en primera persona quien está dedicado a la producción y de la mano del Canal Pro. Así mismo, o sea, para un problema grandísimo para el productor itapuense en ese momento. Nosotros contamos acá el nordeste con bastante producción de sorgo, ahora se aprime encima de la soja, y tuvimos unos días de calor muy fuertes, muy intensos, y un 16 días de faltante de lluvia. Más prolongado. Tuvimos deficiencia hídrica, pero no tanto, y ahí esos 16 días que faltó mismo agua, tuvimos calor en exceso y un ataque de pulgón amarillo, pero tremendo, que nunca vimos de esa forma en nuestra parcela de sorgo. Yo planto sorgo a muchos años, pero el primer año que tuve un ataque tan fuerte, tan tremendo de ese pequeño insecto, se fue. Y estamos hablando de una plaga que puede generar o genera mucho impacto en el cultivo de sorgo. Genera mucho impacto y vamos a tener grandes pérdidas ya en los cultivos. Yo creo que, no voy a hablar de números, pero un 50% ya afectó nuestro cultivo de sorgo. No vamos a tener lindos rindes. Inclusive vino la gente de las universidades, Universidad Nacional de Encarnación, con el decano, tuvieron Universidad Nacional de Natalio también, y estuvieron hoy por mis parcelas y por las parcelas de los productores, y levantando datos, pesquisando, pruebas de agroquímicos nuevos para ver si controlamos un poco esa plaga ya para el otro año, porque este año ya muy tarde ya. Estuvimos hablando con varios justamente expertos sobre el tema y decían que la última vez que se había registrado en Paraguay fue en el 2022, pero que no en esta envergadura, como lo decía usted, que se da ahora. Perfecto, así mismo. Yo mismo tuve ese problema en 2022, pero no era tan agravante. Con algunas pulverizaciones ya conseguimos controlar, pero este año fue fulminante. Y el que tenía muchas hojas, el agroquímico no llegó en las hojas bajeras, entonces no tuvimos el control. Y él en una semana ya prolifera demasiado mucho, muy rápido se reproduce y afecta muchísimo. Él suga muchísimo la planta de sorgo, afectando mucho el rendimiento. Con respecto a el manejo que se da justamente para eliminar esto, si bien ya hablaba de pérdidas importantes, no es tan simple el manejo, porque ya lo decía también, es una cuestión de ir monitoreando y viendo con qué productos ustedes pueden ir atacando a esta plaga. Este año fue muy difícil la aplicación de su agroquímico por las temperaturas que tuvimos en exceso y la baja humedad. Yo creo que ese fue el factor clave que no conseguimos controlar bien esta plaga.
altas temperaturas y baja humedad del aire y no llegó el químico donde tenía que llegar. Inclusive biológicos se pueden utilizar. Muchos amigos productores usaron biológicos y no tuvo la reacción que tenía que el suceso del producto no pudo accionarse por la falta de humedad. Eso fue nuestro grave problema este año, pienso yo. Pero más tarde la universidad y los ingenieros ya van a sacar un comunicado y ver qué es lo que pudieron hacer con las diferentes agroquímicos testeo que están haciendo en las parcelas. Con respecto a las causas de esta aparición, entonces, como lo decía al inicio de la entrevista, se debería principalmente a la sequía. Pero yo te digo que 99% fue culpa de la sequía. Tal vez otro año ni se manifiesta tanto así ese problema. Yo digo que este año fue el 99% que te digo fue por problema de hídrico, por poca agua y alta temperatura. Con respecto a los cultivos, don Marcio, ¿esto solo afecta al sorgo o podría correr peligro otros cultivos? Fue extremadamente fuerte al sorgo, el maíz atacó, pero no fue tanto. La soja no ataca, la soja quedamos con una safrinha muy pequeñita. Por la falta hídrica no vamos a tener una safrinha fuerte, linda. Muy poco menos vamos a cosechar de safrinha, infelizmente, este año, Sephora. Con respecto al sorgo, justamente también se da esta situación en un año donde muchos productores están apostando más fuertemente a este cultivo. Apostaron muchísimo al sorgo por mejor el costo de producción es más bajo que el maíz y la rotación de cultivo. El productor tiene que hacer rotación de cultivo, entonces inició el sorgo para hacer encima de la soja. Esperando que íbamos a tener el sorgo siempre fue una planta rústica con bajos costos, pero este año nos salió al revés, con altos costos para cuidar, 4 o 5 pulverizadas tuvimos y bajo rinde vamos a tener, infelizmente. Pero son años, el productor no hay que desanimar y vamos a seguir en el rubro para el otro año. Nos vamos a bajar la cabeza, el otro año ya vamos a tener mejores solución para el tratamiento de esa plaga. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau.